¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Te perdono y doy vuelta a la página. Evelyn Matei sorprendió con esa frase y apuntando a José Antonio Kast decidió poner fin a la polémica por la llamada campaña asquerosa en su contra. Su frase marcó el debate presidencial de NADE 2025 y Republicanos espera que pueda abrir una nueva etapa en la relación. Oiga, no, hoy le di vuelta el vaso de agua. Don Franco Parisi, ¿se puede concentrar también mientras...? Digo... Debate presidencial a rato distendido, con mensajes al gran empresariado y con foco en el empleo y la seguridad. Es el combate a la seguridad pública. Perdón, el combate a la delincuencia fortaleciendo la seguridad pública. Ahí va a dar para otro meme. Soy yo, no es Kramer, que ayer hizo un posteo extraordinario imitándome. Sin embargo, la frase que marcó el debate presidencial en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 fue la que pronunció Evelyn Matei cuando abordó la gran polémica que la ha enfrentado a José Antonio Kast. José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página. Entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Llamativo perdón a meses de un conflicto que tensionó al máximo la relación entre ambas candidaturas, todo por la denominada campaña asquerosa que acusó Matei en contra de Kast. Para ella, el responsable junto a su partido de los ataques recibidos en redes sociales. Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema. Lo siento. Esto no puede suceder. Si el tono de la disculpa de Kast ya había generado comentarios en Chile Vamos, la frase de Matei este martes provocó que Republicanos proyectara lo que hasta hoy parecía un imposible. El paso siguiente, evidentemente, es, y lo que esperamos todos quienes somos de oposición, es que se diga súper claro, no es tan difícil, en el evento que José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo va a apoyar tal como lo han dicho los otros candidatos, los otros dirigentes, sería muy bueno. No es lo mismo que lo diga la misma candidata. Una puerta deseada que a juicio de muchos de los presentes en NADE ya comenzó a abrir Matei. Nosotros tenemos que resolver los problemas y no los vamos a resolver peleando. Yo no me veo nunca votando por una persona que sea continuadora de este gobierno y menos comunista. En la medida que podamos coincidir en algo que es fundamental, que es no darle continuidad a este mal gobierno, bienvenido. La disputa Matei-Kast y el comentado perdón de la candidata no fue del gusto del resto de los protagonistas. ¿Qué importa si yo te pido disculpas o a mí me piden disculpas o alguien le pide disculpas a otro si la gente no le alcanza para llegar a fin de mes? Esas son las preocupaciones de quien quiere ser presidente. No, en realidad yo creo que los problemas de Chile son otros. Los problemas son la gente que no llega a final de mes. Seguimos pagando un impuesto específico de los combustibles altísimo. Para mí escuchar a la derecha dura desinhibida es una oportunidad. Verlos así, sueltos en la pradera. Están ahí, están sueltos por la pradera, corriendo libre y nadie les dice nada. Debate presidencial del que se restó Eduardo Artés. Y si en el encuentro Jara apuntó a la seguridad y a las pensiones, Matei, Kast, Kaiser y Enrique Sominami se enfocaron en el empleo y el crecimiento. Franco Parisi, en tanto, enfocó su discurso al electorado femenino, planteando que aquellas mujeres que se encuentran en DICOM puedan renegociar sus deudas. Por su parte, el independiente Harold May Nichols optó por fortalecer su postura sobre los recortes, optimizando los recursos existentes. Aplauso final para los candidatos. Uno de los pocos debates que quedan antes de la primera vuelta presidencial, marcado por la frase de Matei que surge tras varios cuestionamientos internos por su arremetida contra Kast y el llamado de atención de ciertas voces de Chile Vamos y Republicanos por no apuntar a Jara como la real adversaria del sector. Y vamos con otra protagonista de este encuentro. Con el público aplaudiendo de pie, finalizó la exposición de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ante la NADE 2025. Sí, hubo aplauso prolongado. En su discurso abordó los últimos hallazgos de la Contraloría y la falta de presupuesto que enfrenta la entidad. Por primera vez participó además de este foro empresarial. Dejo con ustedes a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez. Ingresó en medio de aplausos. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos. Muchas gracias.
Dorothy Pérez finalizó su discurso de casi 50 minutos con un público que la ovacionó de pie y con una curiosa felicitación. Muchas De pie felicitaciones. para la Somos una Contralora para la Dorothy tele. Pérez Gutiérrez. Y en este rato estamos bastante acogotados con la cantidad de sumarios que se han instruido. Aplausos que se repitieron una decena de veces en la ENADE 2025, donde por primera vez exponía una Contralora de la República. Muchas gracias. Yo aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado para que nosotros cuando estamos revisando un trámite pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país. Un discurso que estuvo enfocado en el trabajo y los hallazgos de la Contraloría, particularmente en casos de corrupción y gestión, pero sin dejar de lado un toque de humor. Detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y lo recibido por los servicios de salud. Me imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste del Bobo Fica. También abordó la intensa labor de control sobre el uso de fondos públicos. Esa barrita roja, que son los 191.000 millones de pesos que se perdieron en evasión estimada el año pasado, equivale a construir cada año 17 centros de salud familiar, CEFAM. Y la polémica por los 25.000 funcionarios públicos que habrían utilizado licencias médicas para viajar al extranjero. El punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública para la cual es remunerado uno con fondos públicos. Y la justificación no era real. Exposición que también dio cuenta del proceso de modernización de la Contraloría y la utilización de tecnología para suplir la falta de presupuesto que acusa el organismo. Porque sabemos que es difícil que cualquier gobierno de cualquier época pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente. Ante un Metropolitan Santiago repleto, la Contralora también anunció el avance de nuevas fiscalizaciones con un trabajo en conjunto con el Poder Judicial. Vamos a saber qué personas están condenadas para que no ingresen al aparato público. Y quizás más importante aún, qué personas tienen prohibición de trabajar con niños y niñas y pudieron estar trabajando con ellos en el aparato público. Muchas gracias. Inédito discurso en el foro empresarial que fue destacado por la mayoría de los candidatos presidenciales presentes y que en medio del ambiente crítico que enfrenta la labor pública tuvo en este escenario a la funcionaria pública más aplaudida por el sector privado. Ahora. Prestaban grandes sumas de dinero con el método gota a gota y aplicaban violencia y amenazas a las víctimas que no cumplían con estos pagos. Se trata de una banda transnacional desarticulada por la Policía de Investigaciones que operaba en varias regiones del país. Una de sus líderes es funcionaria pública. Lo escuchó bien David Maldonado, los detalles de esta historia. David, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se trata de Yanara Díaz Yancalagüen, funcionaria de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Castro y que prestaba servicios también para el programa Lazos, que está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sin ir más lejos, en julio de este año entregó una suma de 140 millones de pesos para este programa que está a cargo de la reinserción de jóvenes y adolescentes con vínculos delictuales. Es justamente por eso que ha trascendido de las policías que también habría entregado información privilegiada a esta banda criminal transnacional compuesta por 14 personas, 10 de ellos ciudadanos colombianos, 5 de manera irregular en el país y 4 chilenos. Uno de ellos, Yanara Díaz, quien es líder junto a su pareja, su esposo colombiano, de esta red criminal de prestamistas ilegales que utilizaban el método gota a gota, es decir, entregan información a través de flyers de manera irregular, ¿verdad?, de préstamos de pequeñas sumas de dinero y también de altas sumas de dinero. Lo peligroso de esto es que ante un no pago, ante un retraso, aplicaban la violencia, también las amenazas para conseguir este dinero de vuelta. Es un operativo a cargo de la Brigada Criminalística de la Policía de Investigaciones que realiza allanamientos simultáneos en Antofagasta, en Puerto Montt, también en Temuco y en la isla de Chiloé, logrando la detención de esta red criminal que no se descarta tenga vínculos con el extranjero, que haya también personas en el fuera del país operando en esta red criminal, y también se logró la incautación
de casi 70 millones de pesos en fardos de billetes de 20.000 pesos, también de otras divisas como pesos colombianos, dominicanos y también dólares que tenían escondidos, bien guardados en vestimentas, en cajones. Ustedes están viendo ya en las imágenes cajas de algunos productos que utilizaban también para guardar estas sumas elevadas de dinero. También vehículos fueron incautados, una gran cantidad de teléfonos celulares utilizados justamente para esta red de prestamistas ilegales, además de la detención de estas personas que tuvieron su control de detención esta jornada. Nosotros conversamos con el Ministerio Público y también con la Policía de Investigaciones. Los invito a escuchar. Todos ellos materializaban préstamos en dinero ilegales con altas tasas de interés a las víctimas, conocido también como los préstamos gota a gota. A las víctimas los amenazaban si no cumplían los pagos respectivos. Se trata de una organización transnacional, es así que aún tenemos blancos investigativos en otros países de América del Sur y estamos realizando diligencias con la Oficina Nacional de Interpol Chile para lograr su ubicación y captura. Usura, lavado de activos y asociación ilícita son algunos de los delitos que podrían ser imputados este día jueves, considerando que el Ministerio Público solicitó una ampliación para la formalización con el fin de recabar más antecedentes de esta red criminal que operaba en varias regiones del país y que tendría lazos con el extranjero, además de corroborar qué vínculos tiene esta persona, quién es el empleador real de Yanara Díaz Yancalahuen, sea en este caso la Municipalidad de Castro o la Subsecretaría de Prevención del Delito, y qué tipo de información le habría entregado a esta banda criminal. Sí, es un perfecto resumen del momento criminal que vive nuestro país. Primero, un delito importado, que hasta hace algunos años no era común en nuestro país. Segundo, una banda de crimen internacional. Y tercero, y quizás lo más preocupante, cómo ha ido permeando en algunos estamentos del aparato público. Una funcionaria que además trabajaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y todo esto en el marco de la violencia, la extorsión, por supuesto, que tenían estos delincuentes. David Maldonado, nos quedamos atentos a esta investigación. Buenas noches. Hoy, en 24 horas, reportajes. Pablo Ghisoni estaba casado hasta el año 2009. Ahí se divorcia de su mujer Andrea y sus 3 hijos quedan en su tuición. En el tiempo pasó algo inesperado. Genera una denuncia de abuso sexual de mis 2 hijos contra mí. Luego de esta denuncia, Pablo estuvo 3 años privado de libertad, hasta que un video muestra a Tomás, uno de sus hijos, diciendo la verdad. Hoy quiero que mi historia sirva para que nadie más, ni víctima, ni inocente, sea destruido por un sistema que no se atreve a escuchar todas las voces. Hoy, en 24 horas, reportajes. Eso más adelante en 24 horas central. Por ahora, seguramente varios de ustedes han pagado con cupones un cilindro de gas. Es un método altamente utilizado por las empresas, pero que hoy significa un riesgo porque ya existen bandas que se dedican exclusivamente a este robo. De hecho, un negocio familiar con 60 trabajadores quedó tambaleando por culpa de esta modalidad delictual. ¿Va a hacer una compra? Sí. Aparentó ser un cliente. Pero no venía a comprar. No venía a comprar. Esta es la nueva modalidad que tiene a las distribuidoras de gas al borde de la quiebra. Este negocio familiar con 60 años al servicio de Buin recibió a 2 supuestos clientes, pero solo eran parte de una decena de ladrones. Pedían plata, desesperados, que lo único que querían era como encontrar plata. El tema es que hoy día las distribuidoras de gas no manejamos casi nada de efectivo. Ya, sálete de para allá, donde tú aumizas te mato. ¡No, venga, la plata! Y esta caja fuerte vive que la obra. La pérdida más importante que tuvimos fue que nos robaron cupones de gas, que eso es lo que más nos duele como empresa. Aquí están los cupones. Parecieran no ser muchos ni tan importantes, pero habían 718 correspondientes a cilindros de entre 5 a 45 kilos, que equivalen a más de 26 millones de pesos. Esto es dinero para los distribuidores. O sea, para nosotros los distribuidores esto es plata, es mi utilidad, es el trabajo de meses de invierno. O sea, los delincuentes los pueden reducir vendiéndolo a personas, a distribuidores de gas, vendiéndoselo a quien quieran y vendiéndolo a lo largo de todo Chile.
Todo esto ocurrió a las 8:30 de la noche cuando el negocio todavía estaba funcionando. Es el segundo robo que ocurre este año. En el otro el avalúo fue de 15 millones de pesos. A las 4 nos escondimos aquí, en esta oficina. Apagamos la luz y yo me escondí en ese rincón y mis compañeras, hay una que es en el rincón de allá y las dos que se quedaron aquí. Empezó a sonar la alarma que ya venía carabinero y ahí ellos se asustaron, empezaron a hacer viajes y fue donde empezaron a lanzarse de la parte de arriba de las oficinas. Fue todo rápido. El atraco no duró más de 4 minutos. El gran problema para este negocio familiar que tiene 60 trabajadores es saber dónde están los cupones, porque gracias a eso reciben la reposición y las utilidades. Pone de alguna manera en jaque nuevamente como nuestro funcionamiento, porque está como el endeudarse, está como lograr como financiamiento para subsistir estos meses que vienen, pero a mediano y a largo plazo como que nos hace como replantearnos qué tanto vale la pena seguir en el negocio. El número de serie es solo para llevar un orden a la hora de la venta. Quien tiene el cupón puede canjearlo y de encontrar a alguien con uno robado arriesgaría solo la receptación. Nosotros estamos pidiendo a las compañías que nosotros podamos eliminar el cupón. Por ejemplo, este cupón tiene un número de serie. Si yo escaneo este número de serie, que este cupón quede automáticamente eliminado y después nosotros nos dediquemos, no sé, a quemar estos papeles, a destruirlos. Porque es peligroso, es algo que está en la calle, que es al portador. Ese es el gran problema. Y a 4 días de este inédito robo, es probable que los cupones ya estén reducidos. Gas Barrera quiere seguir funcionando, pero el tiempo dirá si logran recuperarse en medio de una temporada baja. Mírenlos porque a esta modalidad se les conoce como los piratas del turbazo en alta mar. Son verdaderas organizaciones criminales dedicadas a robar toneladas de jurel. ¿Por qué escogían este recurso y cuál era su destino? La Fiscalía reveló antecedentes que apuntan a la existencia de un mercado negro que incluiría ventas al extranjero e incluso a pesqueras, a las propias pesqueras. No se descarta un robo por encargo. Un operativo que dejó 12 detenidos. Las imágenes muestran con detalle el momento en que estos piratas de alta mar son interceptados y capturados por personal de la Armada. Intentaban abordar el buque San José en Coronel. Su botín sería el jurel que transportaba. Ven para acá, apúrate. Guarda el celular, guarda el celular. Un caso que abre interrogantes. ¿Por qué el interés por este recurso? Y lo más importante, ¿cuál sería el destino de lo que intentaba sustraer este eslabón de una posible asociación ilícita? Es una actividad que está debidamente estructurada, digamos, en base a proveedores, ventas, con adquirentes de dicho elemento de pesca ilícita. Pero ¿cuál es la realidad del jurel? Al menos en la región del Biobío es un recurso que, según quienes conocen el rubro, no se consigue legalmente para venderlo fresco. No llega jurel, no se vende jurel en los mesones porque nosotros no tenemos acceso a una pesquera para que los venda jurel. Es muy probable que el jurel que se consume de manera fresca en los distintos mercados de nuestro país venga principalmente la pesca ilegal, porque la industria pesquera procesa su cuota de jurel y los pescadores artesanales que realizan el esfuerzo sobre este recurso se lo venden a la industria pesquera. Aproximadamente desde 2015 vendrían surgiendo verdaderas organizaciones delictuales con sujetos distribuidos en diferentes roles, con embarcaciones sin matrícula o registro pesquero. Es una estructura que ha ido depurándose con el tiempo. Hoy día hay verdaderas mafias que generan robos de embarcaciones, robos de motores para poder generar este tipo de ilícito. En mercados como la Ventoteca de Talcahuano por estos días no hay jurel a la venta. Entonces, ¿cuál es el destino del recurso robado? El pescado robado termina siendo comercializado sin ningún tipo de trazabilidad ni control sanitario, fuera de toda norma. Es decir, estos productos terminan siendo vendidos a las personas sin cumplir con estándares mínimos. Pero no sería el único destino de este recurso obtenido de forma ilegal. Ponga atención a las palabras del fiscal jefe de Coronel. Es quien lidera la causa abierta tras este operativo. Existirían antecedentes de compradores, incluso en la industria. Se habla hasta de robo por encargo.
o bien son para el mercado local, digamos, en ferias libres y cosas así, al menudeo, digamos. Otra que va a las propias pesqueras, como sugería el periodista. Y en tercer lugar son las ventas al extranjero. Los industriales pesqueros del Biobío no cuentan con cifras de las pérdidas asociadas a robos que afectan a la industria, pero para la Fiscalía las cantidades dan cuenta de una alta organización. De que aquí pueden haber eventualmente asociaciones ilícitas involucradas en este tipo de hechos, a mí no me cabe duda, sobre todo por las cantidades de productos que se sustraen. Un ilícito que desarticuló parte de una de estas estructuras. Este martes, la Corte de Apelaciones ordenó la prisión preventiva de 4 miembros de esta banda, revirtiendo el fallo del Juzgado de Garantía de Coronel, que la había desestimado. Y con la llegada del calor aumentan los riesgos de intoxicaciones alimentarias. En lo que va del año, más de 600 personas se han enfermado por consumir productos en mal estado. Por esto, la autoridad sanitaria ha intensificado las fiscalizaciones y ha detectado fallas en la conservación y manipulación de los alimentos. Esta es una placa de salmonela positiva y la vamos a abrir para ver las colonias. Ahí se ven las colonias. Lo que vemos aquí son bacterias, organismos invisibles al ojo humano que pueden causar verdaderas epidemias en verano. El mayor riesgo es cuando los alimentos están a temperatura ambiente y tienen una carga microbiana, aunque sea poquita. Estos microorganismos van a empezar a desarrollarse, a multiplicarse y a generar toxinas en el alimento, o el mismo microorganismo al comerlo te va a generar alguna molestia gastrointestinal. Con el aumento de temperaturas, la autoridad sanitaria intensificó las fiscalizaciones a restaurantes. Ya se han realizado cerca de 500 inspecciones con 240 sumarios sanitarios y 3 prohibiciones de funcionamientos a locales de sushi que no cumplían la normativa. Un tercio de las enfermedades transmitidas por alimentos que tenemos durante todo el año corresponden a alimentos que son del mar y que no están en buenas condiciones. Estaba de vacaciones, comimos un pocillito de mariscos que supuestamente estaban cocidos al vapor, eso fue lo que nos dijeron. Pero yo después de eso tuve una intoxicación, tuve que ir al médico, estuve con vómito, mal. Entre las principales deficiencias están la pérdida de cadena de frío, presencia de plagas, contaminación cruzada por mala manipulación y equipos de refrigeración sin registro de temperatura. Todos estos productos siempre tienen que estar a menos 5 grados, fundamental. Lamentablemente hemos encontrado en muchos lugares que eso no se cumple y es ahí donde puede haber una proliferación bacteriana. Los pescados pueden eventualmente tener parásitos, es muy importante la trazabilidad. Así comienzan muchas de las más de 120 enfermedades transmitidas por alimentos que ya se han registrado este año. Van más de 600 personas afectadas y de 50 hospitalizadas por comer productos en mal estado. Van desde una gastroenteritis y en el fondo que puede generar distintas molestias que pueden llegar náuseas, vómitos, también temperaturas, fiebre, y en los casos más extremos puede llegar a una deshidratación severa. Y eso es lo que queremos evitar. Es súper riesgoso en estos grupos, niños, embarazadas y adultos mayores y personas con problemas de inmunosupresión. Estos grupos están más expuestos a que estas intoxicaciones o infecciones sean mucho más fuertes y pueden causarle hasta una muerte. Si bien la recomendación es comprobar si el local tiene autorización sanitaria y verificar la limpieza, ojo, porque los alimentos no siempre dan una señal de alerta. Tenemos 2 tipos de bacterias, las que alteran el alimento y que nos van a dar malos olores, malos sabores, y las patógenas, que no necesariamente te van a indicar que se están desarrollando. Estos meses la manipulación y conservación de alimentos será clave para prevenir intoxicaciones. El llamado es también a denunciar en oirs.minsal.cl a cualquier local que venda productos en mal estado y sin las condiciones sanitarias. Quizás usted es dueña de casa o conoce a alguna persona que está todo el día en labores por las cuales nadie le paga un salario. ¿Cuánto vale el trabajo doméstico no remunerado que muchísimas personas, mayoritariamente mujeres, desarrollan en Chile? Bueno, hay un estudio que llegó a esa respuesta, considerando a quienes se ocupan del cuidado de la casa, de niños, de adultos mayores y personas enfermas. El día a día es cocinar. ¿Te fijas? Hacer el aseo. Con ese ánimo y orgullo, Luisa nos cuenta que es dueña de casa. Me encanta. Yo creo que nací para ser dueña de casa. Lo que ella hace es lo que se conoce como trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Lo hacen hombres y mujeres, pero la diferencia en tiempo es relevante. Hay una brecha de 2 horas 10 minutos de mayor trabajo para las mujeres. Un trabajo doméstico es cocinar, hacer el aseo, limpiar la casa, planchar, lavar, cuidar mascotas, cuidar las plantas. De esas que cuida Laura. Este es un hibisco y tengo estas plantitas que son todos geranios. Vengo a sacar las malezas, qué sé yo, me entretengo un rato. Cuando le queda tiempo, de entre las otras actividades que desarrolla a diario. Como a las 12 voy a ver la casita de mi hija, porque ella trabaja en Talagante. Y saco a su perrito, le hago sus cosas y todo. Ese trabajo que es no remunerado debiera tener alguna forma de retribución, porque es un trabajo social invisible que le permite al resto de la sociedad salir a trabajar y producir bienes y servicios. Yo creo que si muchas mujeres lo necesitan, por mucho que hacer en la casa, no sé, digo yo, 300, no sé, un sueldo mínimo, digo yo, por último. Sería ideal que a uno le dieran un sueldo aparte para dueña de casa. Sueldo mínimo serían unos 500.000 pesos para una persona recibir, que no recibe nada y que reciba eso, sería fantástico. Si se le pone un valor a las horas de trabajo no remunerado que ejecutan hombres, pero sobre todo mujeres, la cifra es nada menos que de 75.000 millones de dólares, lo que sería un 19,2% del PIB. Y decimos sería porque es un ítem que no se considera en el PIB, pero estaría muy por encima de lo que corresponde a servicios financieros y empresariales, servicios personales, comercio, restaurantes y hoteles o a la minería. Y de ese 19%, un 65% lo realizan mujeres. La idea es crear políticas públicas a partir de estos datos para proteger las labores de cuidado a niños y niñas que serán los adultos del futuro. No, pues si los hijos hay que quererlo, las cosas se dicen con palabras. Lo ha hecho esta dueña de casa, pero si se invisibiliza y no se protege esa labor, eso podría golpear muy negativamente la economía. Por eso la idea es trabajar en políticas públicas a partir de estos números. Que se hable mucho de estos temas, que se hagan estudios como el que nos convoca hoy día, que se muestre la relevancia incluso cuantitativa de este trabajo no remunerado. Creemos que todo eso nos va a permitir avanzar en este sentido. Yo no soy profesional, pero sí soy profesional. Siendo una dueña de casa, profesional de la limpieza, le digo yo. Cierra Luisa justo antes de llegar a casa. No nos la puede mostrar, aunque le gustaría, nos dice, porque su marido, que trabaja como contratista, está haciendo cálculos con su contador. La que sí entra claro es ella, a preparar el almuerzo. El asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, respondió a las duras críticas que transversalmente provocó su columna en donde apuntó a los empleados públicos como parásitos del Estado. La polémica fue abordada en el encuentro de ENADE y desde el oficialismo anunciaron acciones en contra de Valenzuela. De parásito. Parásito, eso dijo, ¿no? Fue uno de los conceptos que más se comentó en el debate de ENADE, un término que irritó al mundo político y que provocó duras críticas en contra de José Antonio Kast y principalmente al autor de la polémica columna, su asesor Cristian Valenzuela. Si te están tratando permanentemente de cobarde y después de parásito, por favor den una explicación. La pregunta es qué va a hacer el candidato con los propios parásitos, como lo han mencionado ellos, que tiene dentro de su equipo. Valenzuela en su polémica columna apuntó a quienes a su juicio del oficialismo y la oposición viven o han vivido a costa del Estado. Por eso la exigencia de explicaciones surgió luego que el medio Fast Check revelara que el asesor mantiene un cargo como experto en la alta dirección pública y que dirigentes de Chile Vamos cuestionaran su pasado como asesor en ministerios. El tema estaba instalado, lo que provocó que Valenzuela fuera requerido en el debate de ENADE. Yo soy miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, fui asignado hace 6 años atrás y renovado en 2 periodos incluso en este gobierno. Tendrán la claridad de que no me siento funcionario de este gobierno, no soy funcionario de este gobierno. El asesor de Kast también fue requerido por los cuestionamientos que expresó en su columna. La crítica no es ni a un sector determinado, ni de izquierda ni de derecha, sino que es una crítica general. El error lo cometen los funcionarios públicos que abusan del Estado, que cometen errores, que usan el Estado para servirse a ellos y no servirse a sí mismos. Debate que se sumó a la denuncia de republicanos que acusó la supuesta contratación de 100.000 nuevos funcionarios públicos en la administración Boric. Cifra refutada por el exdirector de presupuesto de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, quien aseguró que 2/3 corresponden a municipalidades, por lo que la cifra solo llega a 27.700 funcionarios públicos. Me van a retar de nuevo en mi sector, pero
tengo que decir las cosas como son, ¿no? Es la más baja de los últimos, desde Michelle Bachelet 1. José Antonio Kast, en ENADE, insistió en sacar a los llamados operadores políticos. Que íbamos a crear una fuerza de tareas para defender a los buenos funcionarios públicos. Y esa fuerza de tarea iba a ver dónde estaban los operadores políticos. Aquellos que, como nos dijo la Contralora, le cargan la mano a los buenos funcionarios. Los polémicos dichos del asesor de Kast generaron división entre los candidatos presidenciales. Es muy difícil que alguien diga, conociendo a los funcionarios públicos, que todos son una manga de parásitos. Yo realmente lo encuentro una falta de respeto. Hay gente como en todos lados y es lamentable, y esa gente tendrá que salir, ¿no? Ha habido un abuso tanto de los comunachos como los fachos en lograr puestos políticos muy bien pagados. Esto no solamente en el gobierno, también en las municipalidades y en las gobernaciones. ¿Hay personas que están parasitando el Estado? Todos los funcionarios públicos de planta le van a poder nombrar por lo menos 10 o 15 nombres de personas que no llegan a la pega, que son amigos de alguien y que por eso están ahí. Producto de su rol como experto en la alta dirección pública, diputados oficialistas anunciaron que citarían al asesor de Kast a la Comisión de Hacienda. A la arremetida se sumó la diputada Gael Jomans, quien ofició al director nacional del Servicio Civil para solicitar información por la participación de Valenzuela en el panel de expertos. Debate desatado, controversia que sumó un nuevo capítulo y división por una columna que apuntó a los supuestos parásitos del Estado. Y en el segundo día de su gira por Italia, el presidente Gabriel Boric envió un discurso para ENADE y luego encabezó la inauguración de la FAO 2025, instancia donde pidió que el hambre nunca más sea una estrategia de guerra. Maren Basso tiene todos los detalles. Sí, tras su paso por el Vaticano, el presidente de la República, Gabriel Boric, inició su segunda jornada de trabajo en Roma con la inauguración del Foro de Inversión de la FAO, esta organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde el mandatario destacó los avances de nuestro país en esta materia. También se reunió con su director y ahí expuso y relevó la importancia de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. En su discurso en la FAO, el mandatario criticó nuevamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por ser el responsable, dijo, de la hambruna y del genocidio en la Franja de Gaza. Escuchemos las declaraciones del mandatario durante esta jornada de la FAO. A volver a levantar la voz fuerte para que el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra, como lo ha sido en el genocidio que se estuvo cometiendo en Gaza por parte del gobierno del señor Netanyahu. Y creo que es importante decirlo porque cuando veíamos a esos niños con las guatitas hinchadas de hambre, producto de la desnutrición, estábamos viendo al final del día la deshumanización que no podemos tolerar nunca más, que el hambre sea utilizada como arma de guerra. Durante esta jornada, el mandatario también tenía prevista la participación en el Encuentro Nacional de Empresas ENADE 2025. Sin embargo, solamente su discurso duró alrededor de 10 minutos por las constantes interrupciones de las señales, dado que estaba participando telemáticamente desde Italia. Sin embargo, en ese breve lapso, el presidente pudo destacar algunos puntos, entre ellos la colaboración público-privada, señalando que Chile no se está cayendo a pedazos. Escuchemos. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo, que Chile no se cae a pedazos como algunos pregonan, que de nosotros, unidos, depende salir adelante ante las dificultades que se enfrentan. Mañana es el último día de actividades del presidente Gabriel Boric, que comenzará con la conmemoración de los 50 años del atentado del exministro Bernardo Leighton acá en Italia. También hay un foro de inversiones Chile e Italia y posteriormente culminará su jornada de trabajo con una reunión con el presidente de este país, Sergio Mattarella. Desde el Panteón Romano nos despedimos con Claudia Rojas en nuestro informe para 24 horas. Saludos a ambas y quedamos atentos a las próximas actividades del presidente. Muchas gracias, buenas noches. ...24 horas, reportajes. Esta es una de esas historias que remecen y parecen imposibles.
Habla de un hombre que estuvo preso por el peor de los delitos contra su propio hijo. Casi una década después, su primogénito descubre que fue manipulado. Un tema doloroso y contingente. Claro, hoy hay dos proyectos de ley que intentan sancionar las falsas denuncias. Rafael Venegas y Rodrigo Pizarro con el impactante testimonio del protagonista de este caso. Pablo Ghisoni estaba casado hasta el año 2009. Ahí se divorcia de su mujer Andrea y sus 3 hijos quedan en su tuición. En el tiempo pasó algo inesperado. Genera una denuncia de abuso sexual de mis 2 hijos contra mí. Luego de esta denuncia, Pablo estuvo 3 años privado de libertad, hasta que un video muestra a Tomás, uno de sus hijos, diciendo la verdad. Hoy quiero que mi historia sirva para que nadie más, ni víctima, ni inocente, sea destruido por un sistema que no se atreve a escuchar todas las voces. Él y su hermano fueron obligados por su madre a acusar al papá de abuso sexual y violación reiterada. El doctor Pablo Ghisoni, luego de 9 años, hoy cuenta su verdad. Tú fuiste denunciado por abusos a 2 de tus hijos. Correcto. ¿Y en tu opinión es para vengarse de ti, para perjudicarte a ti, para obtener alguna ganancia de ti? Mira, esto empezó como una extorsión económica. Cuando yo me separo me dice, si no me das $6.000 por mes no veo más a tus hijos. Y no los vi más. O sea, empezó con una extorsión económica. Y después lo potenció a esto como recurso para no devolverme a los chicos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te dieron la tuición a ti hasta denunciarte por abuso de los 2 hijos menores? 2012, 2016. 4 años. Así fue como que por 10 años yo no volví a ver a 2 de mis hijos. Hasta Tomás, ahora que nos estamos reencontrando después que él confiesa públicamente que lo que dijo era todo obra y ideación de su madre. Hace solo semanas, Tomás, luego de 9 años, cuenta su verdad. Una revelación que ha impactado en Argentina, Chile y otros países. Mi nombre es Tomás Ghisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Mi ex mujer, con la tratante de mi hijo menor, le dice, Nacho me contó que con el padre le pasó tal cosas hecho de abuso sexual. Entonces la psicóloga tiene que constatar esto. La psicóloga cuenta que cuando lo cita Nacho para hablar de este tema, Nacho le dice, de eso no te quiero hablar, ya te lo contó mi madre. Y así fue como la directora es la que me hace la denuncia de abuso sexual por lo que le dijo la madre a la terapeuta de mi hijo. Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, que nos golpeaba. Y yo, como hijo, creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Vos en un momento crees en la justicia. Y yo dije, esto es una pavada. El tenor de esta denuncia es totalmente irrisorio. Esto lo van a desestimar de plano. Y no. Con el tiempo me fui dando cuenta de que no. En consecuencia de esto, mi papá fue preso. 3 años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. Te detuvieron. ¿Y dónde te llevan? Me detienen y termino en una institución psiquiátrica por 2 años y 3 meses. Y luego 6 meses de prisión domiciliaria, con tobillera. Te llevan a un recinto de salud, entiendo, porque
en principio ibas a ir a la cárcel. Yo nunca tuve en mi vida una ideación suicida, pero en el caso de ser detenido por algo que yo no hice, yo estaba convencido que me iba a suicidar y fue lo que expresé y lo que iba a hacer. La gente no tiene idea de lo que es la privación de la libertad hasta que la perdés. No tiene idea de lo que es. Y es bravo, la verdad que es una experiencia inolvidable, te diría. El miedo no te lo saca. Pablo, tú vas a juicio, hay 3 jueces y quedas absuelto. Ahí uno pensaría, la justicia hizo lo suyo, quedas liberado de todo, pero pasaste 3 años privado de libertad. Cuando ocurre eso, ¿sentiste que se iba a hacer realmente justicia? A ver, es difícil expresarte esto porque yo no siento que hubo justicia conmigo, ¿entendés? Porque nunca debió haber pasado lo que me pasó. Pablo sigue en su lucha. Ahora busca que una ley sancione las falsas denuncias en Argentina y así sus autores no queden impunes. Nunca debía haber estado preso. Puedo entender que haya estado denunciado. Pero transitar esto con prisión preventiva y que me hayan tratado como un culpable, judicialmente, mediáticamente, eso no lo puedo terminar de asimilar. Entonces todos me dicen, sí, Pablo, a ver, vos tuviste suerte, fuiste absuelto. Absuelto de algo que fue una mentira. Es muy difícil aceptar todo lo que el Poder Judicial me ha hecho transitar y estar contento. Con los años, empecé a ver cosas que no me cerraban. Contradicciones, manipulaciones, gestos, silencios. Pero como dije antes, no fue un clic, fue un proceso. Un proceso que me llevó meses, años tal vez. Hasta que algo dentro mío quebró. Y entendí que la historia que yo había defendido con tanta fuerza, que hasta milité, no era cierta. Probablemente este mensaje lo vean muchos chilenos que puedan sentir cierta empatía con lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Qué se le podría decir a esa gente? Pero si hay vida hay esperanza. Y creo que es un poco eso. Hay cosas que no tienen reparación. Estos son delitos que llevan esto a una instancia donde no hay forma de reparar el daño. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que pueda volver a tener el vínculo con mis 2 hijos, como el que tenía antes de que esto pase. Hay que lucharla, no hay otra, hay que lucharla. Y los hijos en su momento van y saben cuál es la verdad. Y uno tiene que estar ahí para ellos. Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí fui usado, fui utilizado como una cosa. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato, que me enseñó qué decir, cómo dibujar, qué no decir, ya sea en audiencias o en distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente. El daño que genera psicológico estructural en la vida de mis hijos. Imagínate, a ver, posicionate un minuto en Tomás. Le hicieron disparar al padre y ahora él se da cuenta que la que estaba mal era la madre. Hoy quiero que mi historia sirva para que nadie más, ni víctima, ni inocente, sea destruido por un sistema que no se atreve a escuchar todas las voces. Esta es la mía y por primera vez la estoy diciendo con libertad. Es una explosión de sensaciones y sentimientos lo que esto genera. En Chile hay 2 proyectos de ley que buscan sancionar las falsas denuncias y evitar que una persona inocente sea víctima de un delito inventado. Lo mismo ocurre en Argentina para evitar historias como la de Pablo y sus hijos. Entonces hay que colaborar en la medida que uno puede,
para que esta ley salga y que no sea gratis para el que denuncia falsamente. Algo que, como dije en la entrevista, esto no es un tiro a una persona, esto es un escopetazo a una familia. Porque acá hay hijos que no ven más a padres, hijos que no ven más a abuelos, a hermanos. Y acá en nuestro país, la Policía de Investigaciones realizó una reconstitución de escena de la casa de la activista mapuche Julia Chuñil, desaparecida hace 11 meses. Interrogaron a Janet, una de sus hijas, que en enero denunció a un carabinero, y también a la fiscal de la causa por presiones y apremios ilegítimos para que se inculpara de la muerte de su madre. Efectivos de la pedida de Santiago se trasladaron hasta Máfila, la casa donde vivía Julia Chuñil, con su hija Janet Troncoso, a quien interrogaron por cerca de media hora. La diligencia se llevó a cabo con la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No podemos lamentablemente dar declaraciones por instrucciones de la Fiscalía. Y desde la Fiscalía no entregaron declaraciones por ser una investigación bajo estricta reserva. La abogada de la familia, quien estuvo en el lugar, informó que se realizaron diligencias de fijación planimétrica y fotográfica en el marco de una denuncia por apremios ilegítimos contra el carabinero José Arriagada y la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien lleva la causa. El 30 de enero fue la fecha en que ocurrieron estos apremios ilegítimos. Arriagada constantemente ponía la mano al cinto en donde tenía el arma, la desenfundaba y le insistía en que autoinculpara en el fondo del asesinato de su madre. Esa conducta por parte de este funcionario era a vista y paciencia de la fiscal regional Tatiana Esquivel. Ahora la familia de Julia Chuñil ha vuelto a denunciar irregularidades en la investigación. Sostienen que la fiscalía se habría negado a entregar información de la causa y que además los estarían vinculando como sospechosos. Nosotros miramos y comparamos todas las medidas intrusivas de las que han sido objeto los hijos en comparación con aquellas que han sido dirigidas en contra de otros sospechosos, como Mostart, por ejemplo, no hay ningún equilibrio. ¿Dónde está Julia Chuñil? Es la pregunta que hoy todo Chile se hace. Acá yo creo que todos en algún momento fuimos sospechosos o somos sospechosos hasta que no se sepa la verdad, porque aquí como la señora Julia pasaba, más de los días pasaba en su carreta. Así que por uno igual para la tranquilidad de uno y ojalá que se sepa todo, ¿no? El ministro de Justicia se manifestó en desacuerdo con las declaraciones de la fiscal, que dijo que no hay pruebas de que Julia Chuñil haya sido activista. Lo que señaló la fiscal regional tiene una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil. Nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era una defensora medioambiental. Es razonable que hayan diferencias entre los distintos organismos públicos y así como tenemos esta diferencia, no tenemos ninguna duda que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible en la investigación para poder dar con el paradero o dar con las personas involucradas en la desaparición de Julia Chuñil. Hoy la Fiscalía ha confirmado que investiga la desaparición como un hecho con intervención de terceros, con dos líneas centrales, una disputa de tierras con un empresario y un conflicto con 3 de sus 5 hijos. Y lo siguiente parece algo de nunca acabar. Un equipo de 24 horas recorrió el desierto florido y una vez más sorprendió a los porfiados, entre comillas, no solo pisando las flores, sino que haciendo picnics y pasando en vehículos sobre este hito de la naturaleza en el sector de la Ruta 5 Norte, entre las comunas de Copiapó y Vallenar. Visitar el desierto florido en distintos puntos de la región de Atacama se ha vuelto un panorama imperdible, tanto así que algunos aprovechan la oportunidad de traer todo para armar su propio picnic. La oportunidad, digamos, que nos entrega la naturaleza de manera tan esporádica. Pero hay un gran detalle que no consideraron estos turistas de la región de Coquimbo: cuidar la naturaleza, esa que tanto venían a disfrutar. Hay flores abajo de su vehículo. No veía nada, hay camino. Puede que sí, pero ya estamos acá. Estamos en lugares que solamente son transitables, no entramos a los lugares con flores. Veo, por ejemplo, ahí abajo unas flores aplastadas. Y el vehículo ingresó. Sí, aquí tú puedes ver un montón de gente caminando, digamos, por entre medio de las flores y todo, y nosotros estamos en este sector. No respetan los caminos habilitados y además caminan por el lugar con sus mascotas. Otro de los errores más comunes y dañinos por lo frágil que es este ecosistema.
ustedes me interrumpieron en un momento en que yo estaba comiendo. Yo no estoy haciendo nada. Se ingresó con su vehículo, caballero. Pero ingresó ahí. Se molestaron una vez que les informamos de la falta que estaban cometiendo en la Ruta 5 Norte, entre Copiapó y Vallenar. Después de unos minutos se retiraron, pero llegó otro vehículo, esta vez con turistas provenientes de Argentina. A muy pocos centímetros de la rueda hay flores. ¡Apa! Un poquito más atrás, di la vuelta. Ajá. Ah, porque justo vimos la camioneta que dio vuelta y vimos el camino. Y como lo veíamos en nuestro recorrido, registramos al menos 2 vehículos ingresando al sector de floraciones. Estas son las huellas de las consecuencias que deja esa irresponsabilidad. Justamente esta flor prácticamente sacada de raíz y esta que luce totalmente aplastada. El impacto que generan los vehículos principalmente es la compactación del sustrato. Entonces, al compactar el sustrato, la semilla no tiene la posibilidad de germinar y luego florecer. Impacto que no consideraron estos turistas en su visita a la zona. Avanzaba la tarde y nos encontramos con más porfiados. Bueno, ingresaron con el vehículo. ¿Usted sabe que eso está prohibido? Entramos por una huella. Pero solamente que abajito de la rueda ya hay flores. Ah, embarramos. Ya, nos vamos inmediato porque la verdad que esto no se debe hacer y es lo que nosotros hemos criticado en ruta, gente que entró con perros, que se acostó prácticamente sobre las flores. Te paso por el vehículo por allá, pero este es solamente peatonal. Ah, ya, como estaba limpio acá de flores. Este año, según CONAF, tendremos un desierto florido con un alcance aproximadamente de un 80% respecto al área de floración máxima, unos 12.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿quién fiscaliza estos amplios sectores? Si yo quiero hacer una denuncia, puedo hacer un registro de una patente, ¿cierto? Y hacer una denuncia, ya sea en Carabinero, con la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI. Hemos estado intensificando los procesos de fiscalización. Tenemos un dron también que está identificando las personas que puedan incurrir en conductas disruptivas dentro del desierto florido. Multas que pueden llegar hasta los 350.000 pesos. Pero las autoridades insisten en que más allá de las sanciones se debe tomar conciencia. Cuidado que sí tienen muy presente quienes llegan junto a servicios turísticos oficiales. Hay gente que viene en el tour, que vienen diciendo, pero no sé, gente que viene en forma particular. No le enseñan a los hijos, ten cuidado hijo, no vayas a pisar. No alterar el crecimiento y observar, ocupar los caminos que ya están establecidos, que están hechos para los vehículos, bajarse del vehículo y caminar. Descuidos, errores y hasta faltas a la normativa que dañan la belleza del desierto florido, maravilla natural que, recordemos, aún no alcanza su pic, que se proyecta para fines de este mes. Continuamos en las noticias. Polémica y reclamos provocó la reestructuración en el comando de Yanet Jara, quien decidió sacar a 3 de sus voceros de su equipo. La tensión se instaló luego que uno de ellos acusara eventuales presiones de parte del Frente Amplio. La reestructuración en el comando de Jara tomó por sorpresa a algunos de los voceros que, como determinó la candidata, debieron salir del podio, obligada a retirada, que molestó en particular a uno. Me preguntaron si había algún partido o alguien que podía estar detrás de esto y yo dije que es una hipótesis, dado que hace 1 o 2 semanas una presidenta de partido fue a conversar al comando y manifestó, ¿no es cierto?, que creía que debía salir la gente de Acción Humanista y de otro partido por un tema que no tiene que ver con el comando. Tomás Hirsch reclamó y apuntó a presuntas presiones del Frente Amplio, partido que por querer elegir diputados en el distrito del parlamentario no habría estado conforme con la vitrina que tenía el vocero. No estoy dentro de esa discusión y no es mi interés tampoco estarlo. La otra ex vocera del comando de Jara evitó polemizar por un cambio que desató tensiones en el oficialismo. Era evidente que iba a generar una externalidad no positiva el hecho de contar con voceros que al mismo tiempo son candidatos. Eso genera un ruido interno y eso fue el cambio, ser bien directo, esa fue la razón. Es la candidata presidencial, en este caso Yanet Jara, la que tiene que tener el protagonismo y no los voceros. Decisión que dejó fuera también a Laura Albornoz. En su caso la definición fue conversada porque, según la propia Jara, no querían que los cuestionamientos por el rol de Albornoz en el directorio de ENAP complicaran la campaña. Los 3 voceros salieron por razones distintas. La primera de ellas, los 2 diputados, porque se van a concentrar en su campaña de diputados sin perjuicio que sigan colaborando,
Tomás Hirsch y Gail Jomans, y en el caso de Laura Albornoz porque ella misma tomó la decisión de dar un paso a costado para no convertirse en una excusa permanente para que la derecha estuviera atacando la candidatura y va a seguir colaborando en otras tareas del comando. El nuevo rol de Albornoz en el comando aún no está definido. Lo que sí se determinó con el rediseño es que Jara asuma el total protagonismo de cara al último mes de campaña. Las cuentas de la luz podrían bajar a partir de enero del próximo año. Eso se concluiría del informe técnico preliminar de las tarifas para el primer trimestre del 2026. En este documento, la Comisión Nacional de Energía señala que el índice de precios al consumidor, aplicado a los saldos producto del congelamiento de las tarifas, se aplicó 2 veces, por lo que en simple los usuarios pagamos más de lo que deberíamos. Es por eso que ahora se realiza un reajuste que disminuiría la tarifa para algunas comunas. Por ejemplo, en Valparaíso habría una caída cercana al 8% y en Copiapó cercana al 7%. Una disminución que comenzaría a partir de enero del 2026, aunque todavía falta el informe definitivo y el decreto. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Atención porque este lunes se publicó la lista con los convocados para realizar el Servicio Militar 2026, quienes fueron elegidos a través de un sorteo realizado por la Dirección General de Movilización Nacional. Escanee el código QR que está aquí en pantalla para consultar con su RUT y también lo puede hacer en 24horas.cl. Si fue seleccionado, va a aparecer la información. Y así despedimos esta edición de 24 Horas Central. Muchísimas gracias por su excelente sintonía, por acompañarnos. Que tengan una gran noche, pero ojo que la programación acá continúa, por supuesto. Claro que sí, llega un nuevo capítulo de Mi Nombre es Dos. Que lo disfruten. Buenas noches.